¿Qué me lleva a pensar todo esto? Y además, teniendo en cuenta un último análisis, un último hilo que ha hecho Nick Gerli, que ahora vamos a ir a esto, que el terremoto en la vivienda no ha pasado todavía. Que se ha hecho un suelo de corto plazo, pero que tipos más altos por más tiempo es más dolor en la vivienda. Pero ojo, más dolor en la vivienda también es más desinflación, ¿eh? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Arrancamos aquí este capítulo de la Investing Academy, este espacio patrocinado por Freedom24. Fijaos, datos, subsidios, renovación de subsidios en Estados Unidos, ahí lo tenemos. Esto es 2021, diciembre del 2021, y ahora hemos llegado a esos niveles de diciembre del 2021. Es decir, que la tendencia ya se ve claramente empinada al alza. Se ve claramente la tendencia empinada al alza. Tenemos una producción industrial enfriándose. Tenemos una renovación de subsidios por desempleo con pendiente al alza. Con pendiente ya alcista claramente. Tenemos los indicadores adelantados profundizando más. Y tenemos unos tipos de interés más altos por más tiempo. Winter is coming, como decían en Juego de Tronos. El invierno ya está llegando. El enfriamiento económico en Estados Unidos, de una manera muy progresiva, como ya hemos dicho por aquí, con esa tendencia boil the frog, ya está llegando. Y lo estamos viendo en estos datos de paro semanal, en datos de producción industrial y en otros indicadores. ¿Va a tardar mucho más de la cuenta? Probablemente, pero es un termómetro muy claro. Y luego hay que irse al dilema de si se evita en el corto o medio plazo una recesión, pero a costa de una mayor inflación, o si efectivamente llega una contracción de la economía. Ya, Manuel, no vienen los zombies, no te preocupes. No vienen los zombies. Yo no he hablado de zombies, ni he hablado de apocalipsis, ni nada por el estilo. Os lo digo para las críticas que pueda recibir ya, me lo huelo en los comentarios de cuando subamos esto a YouTube. Ya me lo estoy oliendo. Y como me lo estoy oliendo, yo siempre he sido partidario, y es que no me bajo de ese barco, y quien quiera bajarme del barco, pues va a tener que empujar muy fuerte, básicamente. Pero no me vais a bajar de ese barco, lo siento mucho. Yo tengo que analizar los datos que veo. ¿Me los estoy inventando, los datos de que los subsidios, la renovación de subsidios está creciendo? ¿Me estoy inventando los datos de producción industrial? ¿Me estoy inventando los datos de indicadores adelantados? Criticadme con otros datos. El PIB es el indicador más retrasado de la historia. El dato de empleo real que publica oficialmente la Administración de Estados Unidos es el dato más retrasado también junto al PIB de la historia. No nos fijemos en eso, que el ciclo se está estirando bien, celebrémoslo, aprovechemos que la bolsa está subiendo. Lo he dicho, tácticamente aprovechemos que la bolsa está subiendo. Aprovechémonos que tenemos los tipos de interés elevado para hacer aportaciones como la que yo estoy haciendo en diferentes plataformas de inversión. Es mi opinión, no es una recomendación, pero yo hago esto. Pues aprovechemos esta situación. Ahora bien, de aquí a Apocalipsis, ¿quién cojones ha hablado de Apocalipsis? Con perdón. Que hablen otros de Apocalipsis. Y no lo digo por ti, que dices lo de los zombies y eres seguidor habitual como chascarrillo. Pero aquí no hemos hablado de esto. Aquí hablamos de esa realidad, ¿no? Siguiendo con este hilo, uno de los datos que me preocupa y que quería enfocar parte de este programa es la situación del mercado inmobiliario, primero en Estados Unidos y después en España. Porque mucha gente me está preguntando la situación del mercado inmobiliario. Por cierto, creo que la música se escucha súper alta. A ver si... voy a pasarla un poquito para adelante y esta se escucha un poquito más baja, me parece. Decidme, ¿eh? Pero yo creo que así se me escucha bastante mejor. Bien, pues en Estados Unidos, ¿qué tenemos? Tenemos unas tasas hipotecarias, que las vemos aquí en pantalla. Vamos a hacer un poquito de zoom. Estos datos de la Reserva Federal de San Luis, que llegaron al 8% y que ahora se encuentran, como vemos aquí en el gráfico, al 7,5%. ¿Qué está haciendo estas tasas hipotecarias? Lo que está provocando es que haya menos compradores de vivienda, pero también estamos observando unos precios anómalamente altos. Por tanto, está empujando a mucha gente ni a que compre ni a que venda. Y por tanto, los precios de la vivienda, según algunos indicadores, están cayendo, ¿no? De hecho, hoy hemos tenido publicación del indicador... Os voy a poner en pantalla aquí.
del United States NAB Housing Market Index, que mide los precios de la vivienda. Luego hay otros indicadores que no apuntan en esta dirección, como el Case-Shiller, que luego los lo voy a mostrar, que sí que muestra cierta revalorización. Pero lo que vemos según este indicador, ya os digo que hay otros, es que se alcanzó pico en julio de este mismo año y a partir de ahí ha ido cayendo. Ahora bien, ¿ha ido cayendo lo suficiente el mercado de la vivienda teniendo en cuenta cómo están los tipos de interés y los tipos hipotecarios a 30 años? Por cierto, el indicador que os he mostrado antes de las hipotecas de Estados Unidos, que ha llegado a estar al 8%, no quiere decir que las hipotecas estén per se al 8%, porque cada banco hace sus ofertas. Es como aquí el Euribor. Voy a matizar esto, porque hay gente que se la coge con papeles de fumar. Pero sí que se han ofrecido hipotecas a más del 6 y 7%. Y hace poco os mostré un gráfico de Bank of America en el que se observaba que gran cantidad de las nuevas hipotecas que se están constituyendo en el país norteamericano son por encima del 6 y del 7%. Estos no son datos que me inventé yo, sino son datos oficiales de Estados Unidos y que se hacía eco el banco de inversión Bank of America. Pues bien, el índice este sí que muestra esa relajación de los precios. Luego hay otros que no van en esta sintonía, porque luego incluso datos de la Reserva Federal de San Luis mostraban que el precio de la vivienda había alcanzado un suelo en el segundo trimestre del año, un suelo en torno a 500, 300 y pico mil dólares me parece la vivienda, y había repuntado en el tercer trimestre un poquito el precio de la vivienda. Con lo cual, el efecto sobre los precios de los tipos de interés no habrían tenido todavía su máximo esplendor o sus máximos efectos. De momento. En base a todo esto, ¿no? Vamos a ver el índice Case-Shiller, que es lo que os contaba ahora, y cómo difiere todo esto. El índice Case-Shiller, que se centra en las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos. Y lo que observamos, si nos vamos en la métrica del último año, es que, lo que os contaba, mirad, decidme si lo veis esto bien. Se alcanzó un suelo en marzo del 2023, justo cuando se produjo la crisis de Silicon Valley Bank y la banca regional en general en Estados Unidos. Ahí se generó un suelo, 298.19, y a partir de ahí ha subido a 317,88. El último dato de agosto. El último dato que tenemos aquí en la página web de S&P es de agosto. Habría subido el precio de la vivienda en estas 20 ciudades más importantes. Luego, si tenemos el S&P CoreLogic Case-Shiller US National Home Price NSA Index, lo que observamos es que también está subiendo desde el suelo que marcó. ¿Qué me lleva a pensar todo esto? Y además, teniendo en cuenta un último análisis, un último hilo que ha hecho Nick Gerli, que ahora vamos a ir a esto, que el terremoto en la vivienda no ha pasado todavía. Que se ha hecho un suelo de corto plazo, pero que tipos más altos por más tiempo es más dolor en la vivienda. Pero ojo, más dolor en la vivienda también es más desinflación, ¿eh? Pero viene más daño a la vivienda, viene más golpe a la vivienda. Hablo de Estados Unidos, pero viene más daño en la vivienda en Estados Unidos, claramente. Y no lo digo yo, sino que nos lo dice Nick Gerli, que sabéis que es especializado en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, y que dice que si nos fijamos en los precios reales de la vivienda, en función a los tipos de interés, todavía quedaría una sobrevaloración importante por corregir, en términos históricos. Fijaos, esa sobrevaloración quedaría por corregir. ¿Cuándo va a llegar? Pues no se sabe exactamente los plazos para que cumplamos todo esto. Pero que eso se tiene que ajustar, con el paso del tiempo se termina ajustando. No sabemos si dentro de un año, si dentro de 2, si dentro de 3, pero que el precio de la vivienda en relación con tipos de interés que bajarán del 5% al 4 y pico por ciento a finales del año que viene, según lo que está descontando el consenso de mercado, con esa horquilla que tenemos que manejar, a la larga el precio de la vivienda en Estados Unidos, ¡pum!, tiene que caer. Pero si el precio de la vivienda cae, será desinflacionario y también puede ir de la mano de lo que hemos dicho muchas veces de la recesión económica en Estados Unidos. No queremos decir con esto que sea una recesión profunda.
Ni que sea la catástrofe, ni los zombies, ni el apocalipsis, ni el meteorito cayendo. No decimos esto, decimos que tiene que haber ajustes y que precisamente los ajustes generarán oportunidades. Y os digo más, a mí en esos ajustes me van a pillar así con la caña. Me van a pillar con la caña. ¿Por qué? Porque el sector inmobiliario en Estados Unidos históricamente siempre me ha gustado. ¿Creo que el sector inmobiliario en Estados Unidos está ahora mismo para invertir? No, creo que está para mirarlo. Para mirarlo, para ver cuando haga el suelo definitivo y entonces entrar. Hace poco me preguntaban y decían, ¿cómo veis los rates americanos? ¿Por qué no hablas de rates? Si queréis hablamos de rates. Yo creo que los rates americanos ahora mismo están para tener el palo lejos así. Así. ¿Vale? Ahora mismo. Ahora bien, en el momento en el que se empiezan a descontar bajadas de tipos de interés y estemos más cerca de ese punto, yo, personalmente, no es recomendación de inversión, tendré la caña cargada. Porque históricamente en esos escenarios, el inmobiliario ha hecho suelo y lo ha empezado a hacer mejor. Igual tarda muchos años en recuperarse de una manera fulgurante, pero yo creo que recuperará. Creo que igual que se meterá un importante correctivo en los próximos meses, igual que creo eso, igual que considero que ese escenario es posible, también pienso lo otro, que hará suelo, recuperará y a lo mejor tarda muchos años en recuperar, pero me va a pillar a mí ahí, Parte del patrimonio lo voy a tener claro. Me dices Criscas 50, dices, ya las están descontando, compra con el rumor y vende con la noticia. Te refieres a los tipos de interés, pero esto no se refleja en el mercado inmobiliario, No se refleja esto en el mercado inmobiliario y te digo por qué. Porque es que las tasas hipotecarias a 30 años, el índice de referencia, ha pasado del 8 al 7,5, ha caído medio punto, sí es importante. Pero de ahí a normalizarse mucho más, no, todavía no. Es mi opinión, Y además entiendo lo que me estás diciendo y además es cierto que estás comentando que a las bolsas, en las bolsas lo que se está descontando ya es la gran posibilidad de tener un rally de final de año. Un rally de final de año que hace 2 meses lo comentamos aquí en el canal también. Dijimos, si acompaña la amplitud de mercado y seguimos las pautas estacionales clásicas, hay más posibilidades de rally de final de año y es lo que estamos viendo. Siempre hablamos de escenario. Y yo creo que eso es, vamos por ahí, ¿no? Me dices Dito Sama, dices, bueno, decías al Garbalandom, dices, los precios seguirán arriba mientras haya quien lo compre. Quien la compre, la vivienda, te refieres. Pero eventualmente considero que tendrá que ajustar. Al menos es mi idea. Yo creo que Nick Gerli lleva mucha razón. Y pienso que la sobrevaloración en el mercado de la vivienda todavía está ahí. Y que tarde más o tarde menos corregirá y se meterá un castañazo. Porque no ha corregido lo suficiente. Mirad el precio real de la vivienda. Vamos a tapar esto. Fijaos, alcanzó este pico máximo, pero luego cayó y luego se ha recuperado. ¿Creéis que esto es el ajuste necesario entre el mercado de la vivienda de Estados Unidos? Si han llegado los precios a máximos históricos, por el amor de Dios. Que sí, que la inflación, que se ha revalorizado, que se ha construido mucho. No me vale. No me vale. Con unas tasas tan altas y unos precios tan altos, esto no puede acabar bien para la vivienda. Tiene que haber un ajuste. Y ahí me van a pillar, con el ajuste. Ahí me van a pillar cargado de liquidez. Esa liquidez que estoy moviendo en cuentas de ahorro, en bolsa tácticamente, en muchos activos, en oro, en más posiciones, pues me van a pillar con esa liquidez vendiendo de ahí y metiéndome parte en rates. Seguro. Y en inmobiliario de Estados Unidos en general, seguro. Igual que en small caps, en el momento en el que yo creo que ya empecemos a estar ya cocinando de verdad la recesión económica. Me van a pillar en small caps también. Pensando en largo plazo, en ese caso. Y en inmobiliario también. Es mi opinión. Pero fijaos que Nick Gerli también lo que hace es una lectura de que los tipos de interés y esa bajada de tipos de interés que se espera para el 2024 puede ser un cierto alivio, uno, para el mercado inmobiliario en Estados Unidos y dos, para la economía en general. Dice que los hogares y las empresas asumen mayores cargas de intereses al refinanciar y que los tipos altos, en general, no van a... Es decir, que los tipos van a bajar del nivel del 5,5 sobre el 4 y pico, va a ser alivio, pero que va a castigar. Y va a seguir castigando. Va a ser un alivio muy entre comillas.
Y preguntaba, dice, ¿el mercado de valores, es decir, la bolsa, sigue negándose a aceptar la nueva realidad de una política monetaria normal y tipos reales positivos? Pensar de alguna manera que volverán los días dorados de tipos reales negativos del periodo 2003-2022 es como una locura, ¿no? Viene a decir. Luego habla de otro escenario, Nick Gerli, que tenemos que considerar y que afecta a esto del mercado inmobiliario. Dice, hay otro escenario que no se está hablando mucho y es que la inflación caiga por debajo del cero. Incluso que vayamos a un entorno de deflación. Dice, esto no es lo que está en mi hoja de ruta, dice, pero si esto sucediera, los tipos reales subirán muy rápidamente y la Reserva Federal se sentirá obligada a recortar los tipos de interés. Añadía dentro de ese hilo, dice, el concepto de deflación parece que es una locura, seguramente no se tiene ni que considerar. Dice, pero dadas algunas de estas cosas que están ocurriendo en el mercado inmobiliario, puede ser que suceda. Fijaos, con lo que estamos viendo de los precios reales de la vivienda, cómo están, que no corrigen del todo, y todo este entramado, ¿no?, tan complicado, comenta Nick Gerli que no hay que descartar el escenario de deflación. A ver, lo hemos dicho también otras veces, que crisis deflacionaria puede haber si viene una recesión económica. Dice, además, los alquileres en algunos mercados ya han bajado un 10% en relación con esto que os estoy comentando. Y eso no ha llegado aún al IPC. El descenso de los alquileres del 10% en muchas ciudades de Estados Unidos aún no se refleja en el IPC. Y comentaba, dice, salvo que se produzca un evento deflacionario importante, es probable que los tipos se mantengan elevados. Quizá la Fed haga algunos recortes en 2024, lo que sugiere que los precios todavía están muy sobrevalorados. Y aquí lo ilustra con el gráfico. Me parece que es un análisis bastante completo por parte de Nick Gerli. Yo creo que lo de la vivienda es una locura. Creo que vendrán recortes importantes en la vivienda, lo he dicho antes. Va a venir un batacazo en algún momento importante en la vivienda porque esto no es normal. Sencillamente esto que veis aquí, esto no es normal. No lo es. Lo estamos analizando así a grosso modo. Luego hay que ir ciudad a ciudad. Hay ciudades en las que no existe este componente de excesos. Hay otras que es una locura absoluta. Pero esto tendrá que reflejarse. Y si el desempleo de verdad, estructuralmente, aumenta en Estados Unidos, el precio de la vivienda caerá, como lo ha hecho históricamente. Si ya ha caído sin aumentar el desempleo, ¿qué no va a hacer cuando aumente el nivel de desempleo en Estados Unidos por encima del 4, por encima del 5 o por encima del 6%? Pues va a aumentar. Es una cuestión, yo creo, lógica. Que todo el mundo... No hay que ser muy perogrullo para ver esto. Yo creo que es así, ¿no? Dices Algar, dices, hay varias ciudades en las que ahora mismo es más barato alquilar que comprar. También estaba comentando Chris de Portugal, de la situación de Portugal. Está en Portugal y la cosa es de locos. Nos lo comentó, nos lo han comentado a varios periodistas que residen en Lisboa, que es lo que os comentaba por ahí Chris. Y yo creo que es un problema que estamos viendo en general en todo el mundo. Yo he tenido la ocasión en estos viajes que he podido hacer, tanto a Berlín como a Chipre, como ahora cuando viaje a Estados Unidos también haré exactamente lo mismo, pero ya lo hice en abril del año pasado, cuando estuve en Nueva York haciendo contenido, y ahora voy a ir allí y voy a hacer nuevo contenido desde Nueva York. Os anticipo, la primera semana de diciembre estaré allí, haré un par de programitas por allí para que contaros qué veo de primera mano desde Nueva York, qué me están contando los expertos de Wall Street, etcétera. Haremos programas desde allí, ya os lo digo. Pero lo que veo es un problema mundial en general con la vivienda. Ya al margen de Estados Unidos, al margen de Europa, al margen de España, en general, todos
todas las opiniones que recabo por parte de diferentes partes del mundo me dicen lo mismo. La vivienda está muy cara, esto es imposible, los alquileres están prohibitivos, comprar viviendas se ha vuelto una locura, han subido los tipos de interés de una manera asfixiante, no podemos comprar, tampoco queremos vender porque creemos que igual no es el mejor momento, no encontramos mucho comprador. No sé, es que veo la misma tónica en general en todo el mundo. Aprovecho para preguntaros ahí vuestra opinión. ¿Os parece lógica la situación de la vivienda? ¿Os parece lógica la situación de la vivienda? Si veis esto desde YouTube también, agradezco que me dejéis vuestro feedback, vuestro comentario, decir, oye, pues yo me asfixia la vivienda, yo no lo noto, creo que la vivienda está estable, creo que la vivienda está bien, dejádmelo ahí en comentarios, aquí en el chat en Twitch y en YouTube, dejádmelo en comentarios, y también si os gusta este contenido, dejad vuestro like, suscribíos al canal, si no lo habéis hecho, que siempre ayuda a seguir creciendo, ¿no? Y seguir haciendo este tipo de contenido. Así que yo os lanzo esa recomendación si lo queréis hacer. Si os gusta el contenido, suscribíos al canal. Aquí en Twitch también os podéis suscribir, que ya os lo he dicho. Y sigamos para adelante. Por cierto, hablando de suscripciones y de seguir el canal, quiero dar las gracias a ChrisCast50, que ha seguido el canal hace 20 minutos y no te he dicho nada. Estás comentando hoy bastante por el chat. Y muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. A todos los que lo habéis seguido, pues muchísimas gracias por estar ahí apoyando y seguir el canal de Twitch. Yo encantado de la vida de que lo respaldéis, ¿no? La verdad que sí, ¿no? En fin. Pero bueno, esto como lo trasladamos a España y a Europa. Porque gran cantidad de gente dice, pero me espero a comprar, ¿no? Porque esto se me va a meter una hostia terrible, ¿no? Se va a meter un batacazo a la vivienda en España importante y vamos a tener descuento. Y además, tal y como están las hipotecas ahora, pues no es momento de comprar y con los precios altos tampoco. Entonces mucha gente me está preguntando mi opinión de si es momento de compra o no. Y yo siempre digo lo mismo en esto. Ahora vamos a desmenuzar la situación del mercado de la vivienda en España. De hecho, voy a poner el gráfico este de Idealista y ahora lo vamos a ir comentando. Cuando quieres comprar una casa, esto es mi opinión, y además he comprado en 2 ocasiones. Yo tengo 2 viviendas y las 2 veces he comprado en momentos buenos, creo. Y además, además de comprar en momentos buenos, en momentos personales también, o profesionales buenos, por supuesto, pero he podido hacer buen timing con todo esto. Momento, instante, momento adecuado, zona adecuada. La verdad que he sabido otear bien el mercado inmobiliario, de momento con las 2 propiedades que tengo, ¿no? Y yo siempre digo que hay que fijarse en 2 cosas en ese sentido. Esto cada uno hace el research que quiera hacer, ¿no? La investigación, el análisis propio que quiera cometer, ¿no? Pero yo os digo lo que yo he hecho, ¿no? 1, fijarme en los tipos de interés como estaban. Evidentemente, una de las viviendas, tipos de interés, me refiero para ver los tipos hipotecarios a los que puedo adquirir vivienda. Obviamente, mi situación personal. Y el momento, 2... Segundo punto, el momento en el que se encuentra históricamente los inmuebles. Una de las viviendas fue todavía que daba mucho rally por arriba, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, que esa es la que tengo alquilada, y la que resido actualmente la compré durante el COVID. ¿Por qué? Pues porque los precios de la vivienda en el COVID se metieron un castañazo terrible, porque tuve suerte, pude ahorrar liquidez durante todo ese proceso y porque los bancos, aunque cerraron un poquito el grifo, pero dieron mucha facilidad de crédito. Entonces vi un momento importante de compra. Luego cada uno decía lo que quiera. Y de hecho, sobre todo de precio, era lo que más atractivo era en aquel momento. El precio de la vivienda era mucho más estable. Mucho más estable que se metió un castañazo, básicamente. Y ya os digo más. La oferta inmobiliaria que vi en el portal del piso en el que resido actualmente, yo tiré 15.000 euros por debajo de la oferta que vi y me la aceptaron. Que yo pensé que no me la iban a aceptar porque dije, yo lo tiro y, oye, me tiré un triplazo tremendo, ¿no? Y yo digo, me regatearán porque ya de por sí tenía descuento la vivienda. Además era una vivienda que ya tenía reforma hecha, bueno, en fin. Bastante bien. Y ahora, si os fijáis en los precios de mercado, o sea, si me fijo en los precios de mercado donde estoy actualmente,
están incluso 40.000, 50.000 euros por encima del precio de compra que hice en su momento en el COVID. Por eso digo que el timing sí, para mí es importante. Hay que otear las gangas que hay. Pero yo lo que he hecho las 2 veces que he comprado vivienda ha sido eso. Fijarme en las facilidades de crédito que dan las entidades bancarias. Y 2, el precio. Jugar con el precio en el que se encuentra en ese momento, ¿no? Es tal y como yo he operado y de hecho la cosa me ha salido bien. Valor de mercado de las 2 viviendas está mucho más alto que cuando compré y luego situación de la hipoteca. En esta segunda sí que las condiciones hipotecarias fueron algo peores y es a lo que voy y que quería comentar también por aquí, de lo que hice yo en su momento. Cuando yo empecé a ver que subían los tipos de interés, los bancos centrales, y que estaban tensionando la cuerda, yo nunca pensé que el Euribor iba a llegar a los niveles que iba a llegar, ¿eh? Esto hay que decirlo. Esto es real, tal cual. Yo no pensé que el Euribor, o que íbamos a tener un Euribor por encima del 4%. De hecho, ya a mí un 3% me parecía tremendo. Entonces, me pasé un poco de frenada en ese sentido. Pero cuando empecé a ver la espiral alcista, dije, me tengo que cambiar la hipoteca sí o sí. Porque yo tenía una hipoteca firmada a tipo variable en ese momento. Además, hablando con mucha gente del sector, todos me decían un poco esta misma dinámica. Mira el mercado. Empecé a mirar el mercado antes de que se fuera de frenada y lo que hice fue cambiar a una hipoteca mixta. Eso es lo que yo hice. 5 años a tipo fijo y después variable, que de hecho mi idea es que si bajan los tipos de interés negociar a una fija o ir amortizando capital estos años. O cuota, depende, lo que me convenga, ¿no? Pero en principio capital. Y esa es un poco la estrategia que he seguido y que ahora se llega tarde a esto. Yo creo que se llega un poquito tarde, hay opciones que tenemos en el mercado, pero de cara a futuros eventos de este tipo, creo que las hipotecas se tienen que discutir, las fijas, en momentos de tipos de interés bajos, porque va a haber mejor oferta hipotecaria, y si queremos variable, ahora, por ejemplo, sería el momento. Porque ahora hay unos variables súper atractivos en comparativa con cómo estaban hace un año, por poner ese ejemplo. Entonces, para negociar un variable, el mejor entorno es el actual, y para negociar un fijo, el mejor entorno es el de tipos de interés más bajos. Porque te van a ofrecer, fijaos los tipos de interés fijos que ofrecían hace unos años. Pues yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta y yo, sinceramente, es lo que hago, ¿no? Y cómo actúo. Lukac, muchas gracias por pasarte por aquí por el chat. Tyron acá dice, si me llegan a quitar 15.000 euros de mi casa sería como invitarme a una Coca-Cola y unas rabas. Bueno, es que depende de dónde vivas, claro. Depende de lo que cueste una casa. Si vives una casa que cuesta 1 millón de euros, pues evidentemente son pipas eso. Pero si vives una casa que cuesta 200 y pico mil euros, pues no, pues es bastante. Es que depende del porcentaje de donde estés. Si vives en un piso en la Castellana, pues es una mierda, hablando mal y pronto. Pero si no, no. Hay que tratarlo en porcentaje. Si queréis lo hablamos en porcentaje, pero era un porcentaje importante. 15.000 euros era un porcentaje importante, ¿vale? Para que quede claro. Pero es que, obviamente, que hay que mirar el importe de cada casa. Lo importante es lo que reduces del precio inicial. Eso es lo más importante, ¿no? Claro, vives en la zona de Bilbao, pero eso es Madrid. Es que yo no resido en Madrid capital. ¿Me explico? Mi otro inmueble sí que está en Madrid capital. Pero yo ahora no resido en Madrid capital, resido en las afueras. Entonces, en la periferia es mucho más económica la compra que si vives, además, en Bilbao, en la zona de Bilbao de Madrid, entiendo. Los precios son mucho más elevados. Tienes un activo increíble, ¿eh? Viviendo ahí, ya te lo digo. Tienes un activo increíble, la verdad. Y bueno, hablando un poco de la situación del mercado inmobiliario en España, la gente me estaba diciendo mucho, no, es que la vivienda está cayendo en España. La vivienda no está cayendo en España. El precio de la vivienda en general. Si nos fijamos en el índice hipotecario de Idealista, que lo tenemos aquí en pantalla, fijaos cómo en diciembre del 2018 el precio medio por metro cuadrado estaba en 1.670 euros y cómo en octubre del 2023 está en 2.016 euros el metro cuadrado. Si nos fijamos en términos históricos, bueno, históricos no, porque bueno, sí, por ejemplo, el ciclo del 2008.
Mirad cómo en 2007 llegó hasta 2115, ¿no? El precio por metro cuadrado promedio en España, en julio del 2007. Luego ahí fue ya empezando a moderar. Estamos cerca, ¿eh? En precio medio de esos niveles. Según los datos estos de Idealista, ¿eh? Ojo. Ahora bien, creo que va a venir un castañazo como el 2008 en la vivienda en España. Temo decir que no. Temo decir que no. Siguiendo con el inmobiliario de España, no estamos en una situación del 2008. Primero, porque... por varias razones. Una de ellas, que yo creo que esto es un análisis claro de cómo está la situación del mercado inmobiliario, es el crédito a la construcción. Esto que publicaba El Economista y que me parece que evidencia el momento en el que estamos en el mercado inmobiliario. Fijaos, desde el 2005 al 2008, el crédito a la construcción que se daba o se proporcionaba en España. Mirad el pico que se alcanzó. Pero mirad el resto del tiempo. ¿Cómo se encuentra? Está deprimido, ¿no? Lo siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Que las constructoras, vamos, por resumir las cuentas, que no se está construyendo. Que la obra nueva está muy limitada. Esto lo que evidencia es que la obra nueva está muy limitada. Y si la obra nueva está muy limitada, falta oferta o falta parte de oferta. Y si falta parte de oferta, los precios, su caída está también limitada. ¿Que van a caer los precios si viene una recesión económica? No lo dudéis. No lo dudéis. Siempre pasa. Ahora bien, que esperemos un 30% de caída, un 25%, un 40%, un 5%... Olvidaos. Con estos datos es imposible. Con esos datos es imposible que lleguemos a un desplome como el que vivimos en 2008. Olvidaos de esos precios, de esas caídas de precios. ¿Que vayan a caer? Sí. Puede haber descenso de precios. Y también dependiendo de qué zonas. Ahora bien, un castañazo importante, yo no lo veo. Yo no lo veo. Fijaos que ni siquiera el stock de viviendas llega al 7% del PIB. Esto es lo contrario que en 2007. Es lo contrario. La deuda de los hogares también se sitúan por debajo del 50% del PIB. Es un momento completamente diferente. La construcción y promoción apenas representa ese 6,8% del PIB, que es lo que os estoy diciendo. Y sigue contrayéndose. Si es que el tema es que sigue contrayéndose el stock de vivienda. Además, no se observa una relajación de las condiciones de concesión de crédito, que es lo que os estoy mostrando aquí. Es decir, que la escasez supera al enfriamiento de la demanda. Y si la escasez supera el enfriamiento de la demanda, los precios están limitados a la baja. ¿Qué quiere decir con que los precios están limitados a la baja? Pues que sí, podemos ver un 5% de caída, un 6, un 7% de caída sobre los niveles actuales, incluso puede que crezca más el precio. A partir de ahí una caída del 5, 6, 7%, pero no más. Con este entorno, no más. Una vez más, fijaos el crédito para la construcción de vivienda. Si es que no se está construyendo obra nueva. Otra cosa es que en el alquiler sí estemos viendo componente de burbuja. Otra cosa es esa. Es una cosa completamente diferente. Pero eso es lo que tenemos. Algo muy limitado. J. Carbonell dices, pero a día de hoy el que tiene la sartén por el mango es el comprador, no el vendedor. Sobre todo a partir de 200.000 euros. Absolutamente. En España todavía. ¿Pero por qué? Pues porque la demanda... Porque hay poca oferta y hay demanda todavía. Pero aún así, si cae la demanda, tiene que desplomarse en barrena la demanda de vivienda, pero desplomarse en barrena para que los precios caigan más de un 10%. Porque no hay tanta oferta. Si es que el tema que tenemos es de oferta en España. O sea, no hay tanto vendedor de obra nueva y de casas usadas. No es tan boyante, ¿eh? Hablad con las inmobiliarias. Muchos de vosotros que me veis también, tanto si es de aquí como si... aquí en Twitch me refiero, como también en YouTube. Muchos de vosotros os dedicáis al negocio inmobiliario y me escribís por privado y me decís, es que hay poca oferta. Es que todo el mundo me dice lo mismo. O sea, no es algo que me invente. Es que te invento... No, es que me hablan inmobiliarias.
Es que estoy en contacto con gente del sector inmobiliario. Me dicen todos lo mismo. Que el producto de obra nueva está muy limitado y que el producto de segunda mano, bueno, tal, pero también está limitado. Y sí, como dices J. Carbonell, dices, hay poca oferta, pero lo que está a precio sale corriendo. Claro, pero porque eso es el mercado. That's the market, my friend. Ese es el mercado, amigo. Lo que está a precio sale corriendo, claro. Lógico. Con ese nivel de oferta y de demanda, pues es así. Raulio, por cierto, muchas gracias por pasarte y por saludar por aquí, que siempre es un lujo contar contigo. La verdad que me alegra mucho verte por aquí, que además no sé si estos días has pasado, pero me alegra verte hoy. Me alegra hoy verte por aquí. Siempre mola leerte por el chat. Y este es un poco el vaticinio que yo veo del mercado inmobiliario. Ya os digo que complicado en España. En Estados Unidos, como os he dicho antes, sí que tiene que venir un desplome en algún momento en los próximos años. Sí lo creo. Una caída importante, porque estamos hablando de otro concepto completamente diferente. Si vemos valor real con la situación, es un poco distinto a España. Yo creo que ahí va a haber un poco más de ajuste. Pero si observamos el mercado inmobiliario en España, está más limitado. El descenso está más limitado. No quiero decir que no vaya a haber correcciones, que creo que sí puede haber correcciones, sobre todo si viene una recesión económica en algún momento, que vendrá. No vamos a ser... Si en Estados Unidos coge, nos sopla la recesión que les va a llegar, eso se trasladará a Europa y obviamente a España, que somos muy sensibles al mercado de la deuda periférica lo va a pasar mal, y si la deuda periférica lo va a pasar mal, nosotros nos vamos a resfriar. Y si nosotros nos resfriamos, se verá en el mercado inmobiliario. Y se verá en el mercado inmobiliario, como digo, con ese impacto más reducido que en 2007-2008, en mi opinión, y me puedo estar equivocando de cabo a rabo, ¿eh? Porque a lo mejor hay cosas que no estoy viendo, hay lecturas que no estoy pudiendo hacer ahora mismo en tiempo real, pero lo veo así. Y si lo veo así, os lo tengo que trasladar también, ¿no? Es un poco la situación. Bueno, y también, además de todo esto, os quería comentar algunas otras cositas. Algunas otras cositas en relación con la economía estadounidense. Dame un segundito que me han escrito... Un segundito. Gente, es que me ha escrito Emilio Domenech, nanísimo, por Twitter, que le mando un saludo. Hace tiempo le invité al canal y me ha escrito porque quiere invitarme a su canal, me parece. Así que, bueno, ahora le escribo. Estoy aquí en directo en Twitch, pero por supuesto, yo un placer ir a cualquier canal y aquí está invitado también. No sé si me estará viendo o no, pero invitadísimo, por supuesto, Emilio, aquí. Y yo, cuando quieras contar conmigo, encantado, de la vida siempre. Joder, qué buena noticia, gente. Yo la verdad que encantado de hacer amigos, de diferentes partes. Bueno, esto que os quería comentar, Creset cree que los hogares en Estados Unidos, en relación, fijaos, todo va muy hilado con el mercado de la vivienda, ¿no? Y cree que los hogares están casi al límite. Dice que cada vez hay más pruebas de que los hogares están agotados. Este análisis, que me parecía interesante, y que las buenas noticias para la Reserva Federal es que ya se empieza a notar la subida de tipos de interés, que ya se está empezando a permear en la economía real muy poco a poco. Además, también, un poco cambiando el tercio y ligando con la bolsa, que por cierto, no hemos comentado la situación de la bolsa hoy, y sí que es momento de decirlo. Fijaos, esto es el SP500 en tiempo real. El SP500 en tiempo real está ahora mismo cayendo un 0,21%. Es lógico, veníamos de una subida muy, muy importante. ¿Y por qué? En gran parte, bueno, en gran parte, no sé en qué medida, ¿no? Pero en alguna medida sí. ¿Pero por qué se ha producido este movimiento también, o parte de ese movimiento al alza? ¿A qué responde? No todo, pero ¿por qué? Pues fijaos, lo que tenéis en pantalla, que lo he compartido hoy en mis redes sociales, también en mi canal, en mi comunidad de Discord. Os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord. Ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Todo lo tenéis disponible ahí en mi comunidad de Discord.
este tipo de datos, os invito a que os unáis, los nuevos que estéis por aquí, que yo creo que os va a gustar. Y lo que compartía es que esta última semana, fijaos el disparate, ¿eh? El disparate bueno, que al final pues es una muestra de por qué estamos como estamos. La cantidad de recompra de acciones propias que han hecho las compañías cotizadas en Wall Street. Fijaos. Récord histórico. Nunca en la historia se habían visto unas recompras de acciones tan fuertes como las que hemos visto esta semana en Estados Unidos. En las compañías de Estados Unidos. Es impresionante, ¿eh? O sea, yo no digo nada, pero es impresionante. Claro, recompras de acciones como las compañías compran parte de sus acciones y quitan acciones de la ecuación y de la tarta, lo que hacen es que haya menos demanda de acciones, por tanto, menos oferta de acciones, a menor oferta de acciones en circulación que podemos comprar. Obviamente el precio sube. Menos oferta, mucha demanda, el precio sube. En parte, este movimiento alcista puede responder, además de los parámetros técnicos, además del mercado de opciones, además de la estacionalidad, además de muchos factores que hemos comentado por aquí, también a las recompras de acciones. Es algo muy importante el tema de las recompras de acciones. Y yo creo que hay que seguir vigilándolo para ver el recorrido que pueden tener a futuro y lo que podemos observar. Y simplemente os digo, espero que os haya gustado el programa de hoy, os mando un abrazo enorme, gracias por seguirlo, gracias a los que habéis seguido el canal, los que estéis por aquí os invito a que sigáis el canal de Twitch, yo encantadísimo de la vida de que el canal crezca, ese apoyo siempre es fantástico por vuestro lado, recordaros que mañana vamos a tener directo a las 4 de la tarde, hora española. Si me veis desde Latinoamérica, pues que sepáis que es horario español de España peninsular. Y bueno, pues que pues nos vemos. Me va a acompañar Luis Francisco Ruiz. Vamos a repasar la situación de la economía, la situación de los índices en nivel técnico, nivel fundamental, activos que queráis que comentemos. Todo aquí a las 4 de la tarde mañana, hora española. 4 de la tarde, hora española. Nos vemos aquí en mi canal de Twitch para despedir la semana por todo lo alto. Y ya os anticipo que la semana que viene y la siguiente va traca que no os imagináis. Van a venir unos invitados las próximas semanas que yo creo que... Directazos, gente, hay que seguir creciendo. Bueno, un abrazo a todos, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos mañana a 4 de la tarde y espero que paséis muy buena tarde. Un beso, un abrazo a todos. Chao, hasta mañana.